qué se habla, especialmente hoy, de conservadores y liberales? ¿Quiénes somos los conservadores? ¿Y cómo es que esta palabra nos define? ¿Y quiénes son los liberales? ¿Y qué es lo que define a los liberales? Me refiero a las maneras de pensar y de actuar. Y en tal caso, pues, ¿cuál es el origen del liberalismo y después del neoliberalismo? ¿Y por qué los conservadores consideramos al liberalismo como, pues, prácticamente el origen de los males en política, en sociedad, en pensamiento? Y ese es el tema de hoy. Vamos a analizar qué cosa es el liberalismo, sus orígenes, su desarrollo, su presencia hoy generalizada en una manera de pensar en Occidente y también en Oriente, y por qué es que se extendió tan rápido en todo el mundo. Para tratar este tema voy a tener el gusto de conversar con el maestro Rodrigo Fernández Díez. Él se dedica a la abogacía práctica y a la investigación del derecho romano. Puedo decir entonces que él es un romanista. Además, es un especialista en la Edad Media. Rodrigo, le agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme. Encantado. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una ideología moderna. Eso quiere decir que, en primer lugar, es de origen reciente. Y en segundo lugar, por su carácter de ideología, es una suerte de sustituto corrompido de la religión. El liberalismo, como todas las ideologías modernas, propone la existencia de un paraíso perdido, pero que se puede recuperar. Esto lo puede ver del siguiente modo. El comunismo, que es otra ideología, propone la recuperación del paraíso consistente en el estadio histórico anterior a la aparición de la propiedad privada. El nacionalismo italiano proponía la recuperación del Imperio Romano en su esplendor. O sea, el fascismo. El fascismo. Ajá. El nacionalismo mexicano propone la recuperación del Imperio Mexica, la recuperación de una época de oro superior a la actual, que por virtud de algún evento catastrófico se perdió. El liberalismo también, el liberalismo es la matriz de todas esas ideologías. Y en ese sentido el liberalismo propone la recuperación del paraíso del buen salvaje, libre de todo tipo de autoridades establecidas, principalmente por la tradición católica. Entonces sería una suerte de paraíso sin cristiandad y sin iglesia, en la cual el hombre recuperaría su libertad plena. Claro, entonces no se entiende la expresión en este caso paraíso como la obra creadora de Dios creador. Así es, ellos no tienen conciencia plena de la existencia del pecado original, o más bien copian la estructura de la narración bíblica, pero la vacían de contenido y lo sustituyen por una nueva versión de la historia. Se refieren al paraíso entonces como un tiempo de gloria pasado. Exactamente. Y se busca recuperar ese tiempo de gloria pasado que se corrompió, que cayó en decadencia y hay una añoranza y se quiere volver a ello, ¿sí? Pero sin Dios. Exactamente. Ajá. Por manufactura humana. Es un proyecto completamente antropocéntrico. Ajá. ¿Cuál es el origen del liberalismo? Porque además nos ha mencionado ya el fascismo en Italia, nacionalsocialismo, pues en Alemania, marxismo, comunismo como una ideología, pero calculo que el origen es mucho anterior, mucho más antes a estas ideologías. Sí, en cierto modo el liberalismo tiene su origen inmediato en la Ilustración.
Y se puede observar mucho en la Revolución Francesa, con sus gritos de libertad, igualdad y fraternidad. Claro, libertad, igualdad y fraternidad entendidos a la manera liberal. Ellos por libertad entienden no la ausencia de ataduras pecaminosas, sino la ausencia de autoridades legítimas a las cuales obedecer. Ellos por igualdad no entienden la dignidad ontológica humana que deriva del ser hijos de Dios, sino que ellos por igualdad entienden la igualación revolucionaria, según la cual no hay autoridades naturales como la de los padres sobre los hijos, los reyes sobre los súbditos, los maestros sobre los alumnos, etc. Para ellos hay que abolir todas esas distinciones. Y por fraternidad entienden ellos una suerte, no la filiación común a todos los hombres, que derivaría del ser todos hijos de Dios, sino que ellos por fraternidad entienden una suerte de complicidad en el pecado, que sería algo así como una común participación en el liberalismo, como una camaradería revolucionaria. Uh-huh. Ahora, estos tres elementos del lema revolucionario francés, aunque son de algún modo institucionalizados recientemente en las repúblicas revolucionarias, tienen un origen muy antiguo, muy anterior. De algún modo son una repetición del pecado cometido por Lucifer contra Dios cuando se rebelaron los ángeles caídos. Ellos propendían liberarse en nombre de la libertad, de la autoridad divina. Propugnaban más bien volverse iguales a Dios. Y en consecuencia, ahí queda enarbolado el principio de igualdad. Y en tercer lugar, se cubren entre sí, se apoyan entre sí de manera pecaminosa en una suerte de complicidad o contubernio. Y ahí la fraternidad. Y el demonio, cuando tienta a Adán y a Eva, de algún modo los hace partícipes. La tentación consiste en este triple pecado. Por un lado, que se liberen del precepto divino consistente en no comer del árbol prohibido. En segundo lugar, les sugiere que si comen de él, serán iguales a Dios. Ahí está el elemento igualdad. Y en tercer lugar, cuando vemos que Adán, en lugar de ponerle un alto a lo que estaba haciendo Eva, se le une, ahí hay una suerte de fraternidad mal entendida entre ellos. Eran marido y mujer, como si el marido tuviera que participar de los errores de ella. Es entonces una fraternidad mal entendida, la que le podemos llamar más bien complicidad. Sí, una complicidad en el pecado. Ajá. De tal suerte que el lema de la Revolución Francesa o del Iluminismo bien pudiera ser libertad, igualdad y complicidad, ¿no? Suena mejor. Sí, claro, y tiene un cuarto elemento que es o la muerte, que es precisamente lo que entra en juego una vez que se ha cometido el pecado. La consecuencia. Así que sería libertad, igualdad, complicidad y muerte. Ajá. Exactamente. ¿Qué no era el grito de la Revolución cubana? Libertad o muerte, ¿no? O igualdad y muerte, o muerte, ¿sí? Sí, también de la Revolución estadounidense. Liberty or death. Ajá. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Ahí está, otra vez la muerte. Exactamente. Y ante quien no se quieren arrodillar es ante Dios y ante las autoridades legítimas por él investidas. Es decir, la iglesia. La iglesia y los reyes legítimos, los príncipes de la cristiandad. A ver, Rodrigo, podemos decir entonces que el liberalismo es la ideología que se opone a la cristiandad. No dije cristianismo, dije cristiandad, es decir, a la autoridad
de Cristo en la tierra. Y entonces esa autoridad se hace a un lado. ¿Por qué? Porque somos liberales. Sí, exactamente. Ajá. De algún modo, el liberalismo es exactamente lo que acabas de decir. Es la enemistad, es la rebeldía contra la cristiandad, que ya tenía en el momento en el que inician las revoluciones liberales, ya tenía más de 1000 años de existencia. Alrededor de 1500 años de existencia. Ese es el orden contra el que se quieren rebelar. Ha mencionado la Ilustración, el Iluminismo, la Revolución Francesa, pero podemos meter una organización más identificada como masonería como parte de esto. Digo, porque por lo que ha dicho, pues ya se hace presente, ¿no? Sí, la masonería es un elemento que está presente en todas estas revoluciones, siempre. A veces de manera muy abierta y a veces de manera más bien subrepticia, pero siempre está. ¿Qué diferencia hay, Rodrigo, entre una revolución y una guerra civil? ¿Por qué a ese movimiento social francés, ruso, mexicano se le llama revolución? En cambio, a movimientos sociales en Estados Unidos o en España se les llama guerra civil, cuando que vemos que es lo mismo, pero ¿por qué se diferencia así? Pues, en efecto, todas las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, bueno, también del XX, todas se manifestaron en una guerra civil, porque siempre enfrente de los revolucionarios surge una facción que defiende el orden tradicional y defiende al patriotismo verdadero y la piedad filial. Siempre a la revolución se opone una contrarrevolución. Y eso naturalmente desde el punto de vista militar se puede llamar una guerra civil. Entonces, guerra civil hace referencia al aspecto militar de la cuestión. En cambio, cuando le llamamos revolución, lo que estamos señalando es su origen espiritual. Y en el caso, por ejemplo, de los revolucionarios franceses, ellos estaban en rebelión, realizando una revolución contra el régimen de cristiandad y se enfrentaron a una región muy importante de Francia, la Vandea, en la cual los vandeanos, en nombre del rey y de la iglesia, defendieron el orden cristiano. Y eso también ocurrió en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, las revoluciones liberales son las llamadas guerras de independencia, que en su época se llamaban guerra de revolución, porque lo que pretendían hacer era reproducir en América la Revolución Francesa. Y los independentistas son los revolucionarios que quieren destruir el régimen de cristiandad, y quienes defienden a la patria hispánica, a la monarquía católica se le llamaba entonces, son los llamados fidelistas, porque eran los fieles. ¿Y qué tal si también lo decimos así? A ver si es posible. Una guerra civil tiene un origen interno por una inconformidad real a ese régimen y la sociedad se levanta, pero el origen es interno. En cambio, una revolución tiene un origen externo, con ideas que se inoculan en una sociedad, con agentes incluso exteriores o extranjeros que provocan esa revuelta. ¿Sí? La guerra civil tiene un origen interno, la revolución lo tiene externo. Pues puede ser que tenga algo de razón, pero quizá no del todo. Porque al final del día, de igual modo que el pecado, de algún modo, cuando procede del demonio la tentación, su origen es externo, reverbera en nosotros por nuestra tendencia al pecado. Y entonces al estímulo externo se suma la respuesta interna. Por eso tradicionalmente se dice que las fuentes del pecado son tres: el demonio, el mundo, pero también la carne. Ahora, no obstante lo cual, es definitivamente cierto que históricamente las revoluciones liberales
fueron más bien propiciadas desde el exterior. El elemento externo es más fuerte que el interno. Como se ve sobre todo en nuestra historia, las guerras de independencia son propiciadas sobre todo por Francia y por Inglaterra para destruir a su enemigo histórico, que es la monarquía hispánica. Pero claro, hallaron en nuestro interior traidores dispuestos a apoyar su causa. Sí, sí, claro. Sí, lo de siempre. Judas Iscariote, pues es del grupo de los 12 el que nos representa, Rodrigo. Ese es, ¿no? Comencé esta entrevista diciendo a nosotros los conservadores, ¿no? Y me referí también a aquellos, los liberales. Yo siempre, Rodrigo, me he sentido orgulloso de ser conservador. Así me defino. Y sé que hay muchos como yo, habemos muchos así, orgullosos de ser conservadores. Y este orgullo pienso que se establece porque soy una persona que en mi manera de pensar y de actuar cuido y preservo los valores occidentales, o dicho de otra manera, la moral cristiana. Y por eso me precio de ser conservador. Pero luego viene el actual gobierno en el que ya tenemos 2 presidentes, ¿no? Y se usa el término para denostar, aparte de la población mexicana, pero denostación, ¿eh? Así, estos conservadores. ¿Qué sucede allí? Es decir, ¿por qué esta denostación? ¿Por qué esta repulsión? ¿Por qué este deseo de dividir a la sociedad? Los conservadores no. Nosotros, la 4T, sí. Pues el término conservador es un término que tiene algo de problemático, porque verá usted, desde que estallaron las revoluciones liberales en los siglos XVIII y XIX, hubo una facción que tendió a la conservación del régimen de cristiandad. Pero a esa facción, a ese grupo, se le llamaban los fidelistas, en el caso de la Nueva España, los contrarrevolucionarios en general, en el caso de Francia, los rusos blancos, en el caso de Rusia, los carlistas, en el caso de España. Esas facciones no fueron conocidas como conservadoras después, sino que ya más adelante, una vez que hubiera triunfado la Revolución Liberal, al interior del liberalismo comenzaron a surgir facciones varias, unas más radicales y unas más moderadas. Y entre ellas surge la llamada facción conservadora, la que históricamente recibe el nombre de conservador. Es una vertiente del liberalismo moderado que pretende que la revolución se modere y se lleve a cabo de una manera mejor planeada y mejor ejecutada. Entonces, en realidad, más que un pleito entre 2 facciones, es entre 3. Ajá. Quienes quieren el retorno al orden tradicional, que es el régimen de cristiandad. En el otro extremo, el liberalismo radical. Y en medio, una suerte de liberalismo moderado. Desafortunadamente, la confusión es tal que en nuestro tiempo muchos de los que quisieran implementar un liberalismo moderado llaman a sus filas a quienes querrían restaurar el régimen de cristiandad, diciéndoles que es lo que se puede, el mal menor. Y entonces el problema con el uso del término conservador es que incurre en esa confusión. El conservador, decía el padre Jaime Balmes, es quien conserva la revolución. Ok. En consecuencia, digamos que hay necesidad de una mayor radicalidad. No asumirse como conservador, sino como contrarrevolucionario.
Ok, esto es lo que define mejor a una persona que vive según los valores occidentales, según la moral cristiana, un contrarrevolucionario, ¿sí? Sí. O sea que a este gobierno le falta una visión de más atrás. Sí. Naturalmente. Así Pero como claro, caballo de lechero, viendo nada más un pequeño periodo de 100 años y ya. claro. Ahora, también quizá el planteamiento del gobierno no es del todo equivocado, porque el liberalismo moderado sí existe. Y de algún modo está encarnado en las oposiciones que tienen los gobiernos revolucionarios. Por ejemplo, en México, los partidos de centro derecha o el partido de centro derecha no es realmente contrarrevolucionario, sino liberal moderado. Sí, claro. Le podemos poner nombre, ¿no? El PAN, Partido de Acción Nacional, que sí comenzó siendo un partido contrarrevolucionario, pues Bueno, evidentemente ahora es liberal. en realidad no inició contrarrevolucionario, inició democristiano, es decir, ya era liberal de origen, pero se ha liberalizado todavía más. Más todavía más. Bueno, a ver, Pero para lo mismo tener... se puede decir de otros también. Por ejemplo, el PP en España tiene el mismo problema, que ya es liberal de origen. ¿Cuál? El Partido Popular en Ajá. España ya es liberal de origen, pero como en España, para ser contrarrevolucionario habría que ser carlista y aquí habría que ser de algún modo fidelista. En México, fidelista. Sí, el nombre histórico es el fidelismo, Ajá. pero en el fondo, si uno estudia todos los movimientos contrarrevolucionarios verdaderos en el mundo hispánico, todos tienen en común lo mismo, todos quieren el régimen de cristiandad y el retorno del rey legítimo, y eso de algún modo los resume o de algún modo los coloca junto al carlismo español, que es el sector de donde proceden los mejores autores contrarrevolucionarios hasta el día de hoy. Entonces, si uno quiere acercarse al pensamiento propiamente católico de la política, hay que acercarse al carlismo. Uh-huh. En Italia, ¿cuál sería el título? En Italia, Para recuerde los usted que, contrarrevolucionarios, ¿no? El claro, equivalente. recordemos que en Italia, la Italia a la que vive la horrorosa experiencia de la Revolución Liberal, era una Italia que todavía no estaba unificada en un solo país. Entonces, ahí los movimientos contrarrevolucionarios fueron distintos según la región. En los estados pontificios, pues eran los legitimistas del Papa, los que gritaban viva el Papa Rey. Uh-huh. Y que fueron quienes intentaron preservar para el Papa los estados pontificios para que el pontificado no se viera sojuzgado por la República Masónica Italiana. Pero claro, en el sur de Italia surge el movimiento de los sanfedistas, que lo que quieren es restaurar, entre otras cosas, el reino tradicional de las dos Sicilias, que es un reino además de raíz española. Y también hoy el carlismo tiene una cierta presencia en la propia Italia, porque se han dado cuenta los italianos que los carlistas hispánicos son quienes tienen mayor consistencia doctrinal y mejor organización. Entonces, también en Italia, el carlismo tiene hoy en día una presencia importante. Para entender mejor esto en nuestro tiempo, ¿cómo pudiéramos definir, a partir de esto que estamos conversando, al presidente Donald Trump? Al presidente Donald Trump yo lo presentaría como un liberal moderado, que se opone, sí, claro, a cierto liberalismo radical, pero desde el propio liberalismo y sin renegar de él. Uh-huh. Por eso Donald Trump incurre, como todos los conservadores, en una suerte de duplicidad. Por un lado, le da gusto a sus votantes proponiendo ministros pro vida para la Suprema Corte, pero al mismo tiempo lanza un decreto que creo que además fue de esta semana, preservando en buena medida cierto tipo de medidas anticonceptivas.
digamos que juega a las dos bandas de una manera muy sutil. Y claro, por supuesto, él también tiene el problema consistente en que él querría conservar el imperio norteamericano. Uh-huh. Y en ese imperialismo norteamericano, que es de origen protestante, los católicos no solo no tenemos lugar, sino que incluso somos un enemigo. En consecuencia, tiene algo de contradictorio que un hispano católico sea trumpista. Tiene algo de contradictorio. Sí, estamos entonces viviendo en un momento en el que el elemento que provocó división se vino a quedar, pero claro, como su origen es la división, entonces ahora se está dividiendo. O sea, al monstruo le están saliendo otras cabezas, ¿no? Sí, exactamente. Es una excelente manera de decirlo. Ajá. Y esas nuevas cabezas, ¿cómo las podemos llamar? Pues esas nuevas cabezas... A ver, se me ocurre un nombre. Neoliberalismo. Sí, podría ser, sin duda alguna. Y claro, por supuesto, hay ideologías que se le pretenden enfrentar, pero no de raíz, sino solamente en sus síntomas externos. De algún modo, todas las ideologías que se oponen al liberalismo hoy también son de origen liberal. Pensemos, por ejemplo, en un cierto socialismo moderado, o no tan moderado, dependiendo, que hoy se propende, que hoy se propugna. Hay que recordar también que las ideologías modernas, con el paso del tiempo, se han ido mezclando entre sí. Uh-huh. Y en consecuencia, los socialistas de hoy tienden a ser socialistas en cuanto a la distribución de los bienes, pero quieren conservar el capitalismo en cuanto a la producción de los bienes. Uh-huh. Entonces, promueven la producción, pero también a través de una redistribución de la riqueza vía política fiscal, querrían una suerte de redistribución de la riqueza. Y claro, en el plano moral, a eso lo aunan a una destrucción sistemática de la familia y de todas las buenas costumbres en general. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué destruir la familia? ¿Por qué ir en contra de las buenas costumbres? ¿Y a qué le llama usted buenas costumbres? Pues las buenas costumbres derivarían del hábito del cumplimiento de la ley natural. Principalmente se pueden ver en lo siguiente, en el cumplimiento del decálogo, pero no un cumplimiento moralino y farisaico, sino ya integrado en las costumbres y asimilado con naturalidad. Virtudes. Virtudes, exactamente. Y la razón por la que ellos pretenden no solamente desarraigar esas virtudes y también destruir a la familia, que es la institución en la cual se inculcan, porque eso les permite, entre otras cosas, un mayor control sobre la sociedad. De algún modo, que los hijos no tengan otro parámetro del bien y del mal que lo que el Estado les enseña a través de la educación. El Estado, bueno, hoy en día podríamos decir también la televisión, las redes sociales, el cine, y de ese modo, destruir a las personas y rehacerlas según su propia intención. A ver, volvemos entonces a la fidelidad. Ya no fidelidad a los padres o a la familia, sino fidelidad al Estado en una fraternidad nacional que no es otra cosa sino complicidad. Para poder seguir viviendo, para desarrollarme, para trabajar, para cobrar, etcétera, para comprar, necesito ser cómplice del aparato estatal. Si estoy fuera de él, no cuento. Así es, y a ese paso es a lo que le llaman progreso. A eso se llama progreso, y esto es el progresismo. Sí. Y este es un progresista. Sí, claro. Bueno, ya tenemos el nombre para otra cabeza del monstruo. Uh-huh. O como dicen los niños, el monstruo. El monstruo. Otra cabeza es el progresismo.
Si nosotros vemos hoy cómo se define China, Rodrigo, es muy curioso, porque esta nación dice, China es un sistema comunista de mercado. O sea, es contradictoria la definición. Ahí está el nombre de otra cabeza de este monstruo. O sea, ahora ya hay un comunismo de mercado. Y digo, si alguien está haciendo mercado hoy, nomás hay que verlo, son los chinos. Ya superaron a los estadounidenses en su presencia en el mercado, y los precios de oferta y demanda, consumos, insumos, estrategias de venta, mercadotecnia, publicidad. Pues, o sea, le salió una cabeza al monstruo llamado comunismo, marxismo, socialismo. Ahora ya se volvió de mercado. Adam Smith, Chicago Boy, los gringos son Chicago Boys, pero hay una sumisión al Estado. Sí, desde luego, y cada vez en áreas más profundas de la vida. El Estado, por ejemplo, nos propone como regla de convivencia la democracia moderna, que en cierto modo toma como punto de partida no el bien común, sino el enfrentamiento. Por eso en democracia, sobre todo en la democracia moderna, la sociedad siempre es dividida en facciones para que pugnen entre ellas, organizadas en partidos, cada uno con su ideología, y de ese modo pretenden construir la patria, o al menos así lo dicen, cuando en realidad lo que están haciendo es destruir lo que previamente ya estaba construido. Y la democracia es tan divisiva que incluso me contaron el otro día de un caso en Estados Unidos de un matrimonio que se divorció porque el esposo quería votar por los republicanos y la esposa por los demócratas. Entonces vean ustedes cómo la democracia moderna corrompe a la sociedad. No es una forma de hacer la política alternativa a otras, colocada más o menos en un plano de igualdad con otras, sino que en realidad parece ser una forma antipolítica, una forma de destrucción y de dominio de la sociedad. Vean ustedes cómo cuando es temporada electoral, no solamente la ciudad se llena de basura, sino que además el radio se llena de basura ideológica. El cine, va uno al cine y le están proyectando los anuncios ahí. Invade todas las conversaciones. Es un problema. Y eso, claro, eso la política normal no lo hace. Eso no ocurría antes. Es un fenómeno reciente. Nos decía usted, maestro Rodrigo Fernández Díez, casi al inicio de esta charla, que el liberal busca el retorno al paraíso, que para el gobierno de México, el paraíso es el México previrreinal, ¿no? El imperio azteca, el de Moctezuma, o sea, entonces hay esta idea de volver a eso. De allí exigir que España ofrezca una disculpa, ¿no? Pero qué curioso que está el gobierno de México preocupadísimo por el Temec. No nos saquen del Temec, porque entonces, ¿qué va a ser de nosotros, no? Y ahí están los políticos postrados ante el gobierno estadounidense para que en octubre todo vaya muy bien en el Temec y México pueda estar en el mercado de los Estados Unidos capitalistas. Sí, pero queremos ser como aztecas y andar con taparrabos. ¡Ah! ¡Qué contradicción! Sí, y esta contradicción, sin embargo, es la fundación de la República Mexicana, es la piedra sobre la que está cimentada, no solo recientemente. El propio Iturbide, ya ven que convoca un Congreso Constituyente cuando él es proclamado emperador, y aunque ese Congreso Constituyente no promulgó una constitución, sí trabajó en ella, sí había un proyecto que fue hace poco publicado por Jaime del Arenal,
historiador del derecho mexicano muy interesante. En ese proyecto plantea Iturbide que la República Mexicana, el nuevo imperio mexicano más bien, no es sino la restauración del imperio mexica. Uh-huh. Es decir, esta idea de que tenemos que regresar, que revertir todos los efectos de la conquista y el virreinato para regresar al paganismo de los mexicas, no es solamente una idea de unos locos o de unos liberales radicales, sino que también un liberal moderado, como en su momento Iturbide lo era, ya se encuentra ahí. Y toda la historia de la República Mexicana, desde la independencia hasta nuestros días, no es sino un camino constante hacia la caída en las manos de los demonios de los cuales alguna vez fuimos presa. Ajá. Este país se encontraba en manos del demonio en un grado que tal vez no tenga parangón en el resto del mundo. Y fuimos liberados de esas garras por la acción conjunta de don Hernán Cortés y la Virgen de Guadalupe. Toda la historia republicana de México es un intento paulatino de revertir esa situación. Y sí se está logrando. De allí el desdén, el desprecio a doña Malinali. Exactamente. A quien con desprecio se le llama Malinche. Y de donde viene, pues, el insulto mexicano por excelencia, ¿no? Hay un odio hacia esta mujer. Mejor hay un árbol en una glorieta del Paseo de la Reforma que una estatua a ella. Yo me pregunto seriamente si no es ella la madre de la patria. Y no, pues, me lo pregunto con buena lid, porque de esa mujer nace el primer mestizo. Y si esta patria es mestiza, y si no les gusta, bueno, entonces vamos a recuperar el imperio de Moctezuma. Pero para esto, a ver, Rodrigo, yo les tengo la fórmula, miren, tanto les gusta esto, tanto quieren volver a eso, que yo les tengo la solución. Es más, los conozco personalmente, tengo ese privilegio. En la ciudad de Viena, en Austria, residen allí los descendientes directos del emperador Moctezuma. Ahí están. ¿Por qué no van por ellos y los traen? Y les damos el título de emperador y ahí está ya la recuperación. No les va a gustar, ¿verdad? Porque dirán que son fifís. Pues son los descendientes directos de Moctezuma. Si quiere alguien encontrar pureza de sangre mexicana, ahí está. Ahí está. Y de pronto se dan sus vueltas por México. No dicen nada para no alterar a nadie. Pero un día, ¿por qué no alguien los invita? Vénganse aquí al Palacio Nacional, pues vamos a restaurar todo eso. Ya hasta hicimos una pirámide de cartón ahí enfrente un día, pues les hacemos otra. ¿Qué tal? Tampoco les va a gustar. Bueno, sí, esta gente, ¿quién sabe qué querría? ¿Quién sabe qué querría o qué tan lejos están dispuestos a llegar? No, por supuesto que no están dispuestos, claro que no, ahí en Viena son felices, hombre. Pero digo, claro, les digo... No, claro, pero nuestras autoridades republicanas, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar? Para devolver este país a su antigua servidumbre. Simplemente es una idea para provocar una confrontación, para decir que el sistema en el que vivimos no sirve. Y entonces hay que recuperar el paraíso perdido. Y que fluya la sangre de los humanos por los escalones de las pirámides. Ándale. O sea, por supuesto que nadie quiere eso, Rodrigo. Pero ¿qué lata dan con eso? Ya les puse la solución. No les gustó, ¿verdad? A usted mismo no le gustó, Rodrigo. Me dijo, ¿quién sabe qué tan dispuestos estén? Pues ni unos ni otros. Y responderían esos amigos míos, ¿para qué? ¿Para que nos hagan lo que a Maximiliano? ¿Para eso? Claro, y de algún modo podría decirse que esta devolución al previo estado de servidumbre en las garras del demonio en el que nos encontrábamos antes de la conquista ya está casi consumado.
creo yo. Los sacrificios humanos, que habrían sido la piedra de toque para decir se ha recuperado el Imperio Mexica, ya existen desde que hay aborto. Sí. Tiene la misma estructura el aborto que los sacrificios humanos. Sí. Y ya entonces, vemos al Tlatoani en turno postrarse ante saumerios y invocaciones prehispánicas con hierbas y esas cosas, ya lo vemos. Exactamente. Y la llamada laicidad del Estado mexicano, para lo único que sirve es para combatir las reminiscencias que tenga de la Iglesia Católica y la cultura católica de nuestro pueblo. Eso ya no es laicidad, eso es laicismo. O peor, laicismo. Pues yo le llamaría simplemente liberalismo, que desde su origen ha tenido esa intención. El tema que nos ocupa. Por cierto, Maximiliano de Habsburgo era bien liberal, ¿verdad? Sí, Maximiliano de Habsburgo era liberal, él creía en la Constitución, en la República, aunque, bueno, una monarquía constitucional en cierto modo se opone a cierto republicanismo, pero también es una forma de republicanismo moderado. Él no quiso revertir la desamortización de los bienes eclesiásticos. Entre las últimas reformas llevadas a cabo por los liberales radicales en aquel México, se encontraba una según la cual se pretendía que la semana ya no tuviera 7 días y que el domingo ya no fuera día de no trabajar, para que la gente ya no pudiera ir a misa. Eso con Maximiliano. Eso lo implementan antes de Maximiliano los liberales, y Maximiliano cuando llega lo ratifica, en lugar de revertirlo. No, pues con razón Carlota se volvió loca. Pues. Le pasó lo que al matrimonio español que nos decía usted. Exactamente. Entonces, yo entiendo que en México existen todavía algunos que anhelan un cierto conservadurismo, pero que como no tienen los ojos plenamente puestos en el régimen de cristiandad, piensan en Iturbide y en Maximiliano de Habsburgo como héroes tendientes a la restauración de ese régimen, siendo que históricamente más bien querían lo contrario. Querían moderar el liberalismo, pero no revertirlo. Y de algún modo eso puede en ocasiones ser más venenoso, porque lo que hace es institucionalizar el mal, pero dándole una apariencia de bien. Lo cual produce un engaño. Sí, y una persecución silenciosa. Sí, una secularización también que marcha a un ritmo más lento, pero más seguro. ¿Por qué entonces un reciente presidente de México, de cuyo nombre no quiero acordarme, durante 6 años estuvo machacando todo el tiempo que los culpables de todos los males son los liberales, cuando él es liberal? O decía neoliberales, no recuerdo bien, pero a ver, entonces, ¿esta es otra cabecita del monstruo? ¿O en qué consiste eso? ¿De qué se trata? Sí, tanto los neoliberales como los que se les oponen desde ideologías modernas, todos son liberales, son harina del mismo costal, cuernos distintos pero de la misma cabra. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿pero qué diferencia entonces a los llamados neoliberales? Sí. Dentro del marasmo de liberales que son todos, ¿qué especificidad tienen? Los neoliberales son un producto más o menos reciente. Verá usted, un filósofo liberal muy importante que se llamaba Immanuel Kant escribió un libro que se llama La Paz Perpetua. En ese libro, él vislumbraba o proponía una visión del futuro, en la cual el liberalismo ya se hubiera establecido de manera universal. Y en consecuencia, para él, cuando el liberalismo se hubiera establecido de manera universal, vendría una paz, una suerte de recuperación del paraíso. Pues bien, bajo la hegemonía estadounidense,
Una vez colapsada la Unión Soviética, se dieron condiciones muy similares a las que Kant deseaba, en las cuales hay una sola ideología hegemónica en el mundo, apoyada por una potencia militar y económica hegemónica indiscutiblemente en el mundo, y que tiene una serie de principios morales, o más bien inmorales, también universalmente apoyados. Los neoliberales no son sino los liberales que comparten esa visión de la hegemonía indiscutible estadounidense, imponiendo su orden en el mundo. A lo cual, por supuesto, comienzan a oponerse en el plano geopolítico China, Rusia, Irán y otros. Todos liberales. Sí, en el fondo todos son liberales, pero no de la rama neoliberal, sino de otras, que no aceptan la primacía indiscutible de los Estados Unidos, pero en cierto modo sí aceptan su misma forma de pensar. O sea, los liberales y neoliberales son la misma serpiente, pero mordiéndose la cola. En cierto modo, si lo quiere ver muy aristotélicamente, son como género y especie. Ajá. Yo lo planteo como cuernos de la misma cabra. Sí, suena bien. Yo como la serpiente que se devora a sí misma mordiéndose la cola. Exactamente. Y claro, en lo que se pueden diferenciar es en detalles más bien administrativos. Por ejemplo, que uno es más proteccionista en la economía y el otro no. O sea, son detalles que más bien son de carácter muy secundario. Y desde el punto de vista moral comparten los mismos errores todos. A ver, ¿cómo entra en esto dos monarquías cristianas que prevalecen? Una que sí gobierna, otra que no. Una cristiana pero protestante, me refiero a la anglicana en el Reino Unido, y la otra me refiero a España, ¿no? Es la corona española. Ahí hay dos monarcas. Ambos son cristianos, son monarquías cristianas. Pero vemos al rey de España muy pasivo, le están deshaciendo el territorio los liberales, y en el caso de Inglaterra vemos a un monarca pues, que no está en comunión con la cristiandad porque es cismático. O sea, estas son otras dos cabezas, ¿o qué? Pues es interesante. El caso de España es más, creo, es muy fácil de resolver. En España no hay como tal una monarquía de verdad y no hay una reminiscencia plena del régimen de cristiandad. Porque verá usted, en España el orden liberal se le impuso a la España todavía cristiana en 1812 con la Constitución de Cádiz, repudiada en 1814. Luego se le volvió a imponer en 1820, repudiada en 1823. O sea, se ve esta pugna entre el régimen de cristiandad y el nuevo orden liberal. Pero en España la usurpación triunfó, la usurpación liberal, en 1833. Y desde entonces hasta ahora, lo que vemos en España es una suerte de republicanismo disfrazado, en la cual hay un rey, pero es un rey constitucional. O sea, ¿es la representación de una añoranza? Pues ¿La personificación de un sueño? Yo creo que más bien es una suerte de fraude. A los católicos se les ofrece una figura monárquica como fachada para tenerlos contentos. Pero hay una constitución de por medio que tiene todos los mismos elementos perversos que tiene toda constitución. Entonces, el monarca actualmente reinante en España es en realidad un funcionario estatal cuya plaza es vitalicia. Y el fundamento de su gobierno se encuentra en la soberanía popular, ese mito revolucionario francés. Es decir, una monarquía constitucional no es una verdadera monarquía, sino una república coronada.
Pero funciona porque es un artificio, es una trampa que le hace creer a los católicos en España que todavía tienen una conexión con la cristiandad. Es atole con el dedo. Es atole con el dedo, pero muy bien hecho, muy refinado. Claro, porque además nos lo tragamos todos. Sí. Viendo en ese monarca la esperanza de la restauración de la cristiandad, cuando en realidad es una quimera, es una querencia. La esperanza de la restauración de la cristiandad habría que buscarla más bien en la legitimidad, en los reyes carlistas, en los reclamantes carlistas al trono, que todavía existe esa línea, que sí están reclamando el trono. ¿Quiénes son? El reclamante carlista al trono actualmente, por si quiere que le dé el nombre, se llama Don Sixto Enrique de Borbón Parma. Él vive en Francia, y sí, él por supuesto reclama. Él no es como estos Moctezuma que usted me comentó, que nada más vienen de turistas. Él sí reclama, con todas las de la ley, reclama el trono legítimo de España. Y esa causa sigue todavía viva. Es pequeña, no tiene una potencia mediática todavía muy considerable, pero es real. El caso de, y no solamente querría la restauración en España, sino en todas las Españas, incluyendo las americanas. Es decir, ahí tenemos la bandera que nos podría unir a todos los hispanos. Lo cual sería el terror de los enemigos de la cristiandad. Sí, claro. Ahora bien, el caso de Inglaterra es mucho más difícil. Tengan sus disculpas por parte de España, ¿no? O sea, entonces, en tal caso, de nada servir esa disculpa, pero vamos a Inglaterra. Exactamente. El caso de Inglaterra es mucho más complejo, porque en Inglaterra el régimen de cristiandad no se destruyó de golpe con la imposición de una constitución, sino que se fue erosionando de manera paulatina, de una manera mucho más pausada. Desde que Enrique VIII se separa de la Iglesia y la monarquía en Inglaterra se vuelve protestante, desde entonces han estado erosionando de manera muy subrepticia el régimen de cristiandad, al grado que hoy en día tal vez Inglaterra sea el país más sojuzgado por el liberalismo de todo el mundo. Si usted lo que quiere es un ejemplo de monarca todavía verdadero, no una pantomima constitucional, en lo que tiene que pensar es en el Papa. El Papa todavía es la única monarquía existente que conserva reminiscencias del régimen de cristiandad, aunque también está bajo ataque, porque dentro del interior de la Iglesia, no solamente el nuevo Código de Derecho Canónico, el de 1983, incorporó muchos errores, más bien muchas inspiraciones obscuras de un proyecto de Lex Ecclesiae Fundamentalis, que era un proyecto de constitución, sino que el nuevo proyecto de la llamada sinodalidad lo que pretende hacer es institucionalizar las ideas de la revolución en el interior de la Iglesia. Sí, un instrumento planeado y creado por el Papa Francisco para crear dentro de la Iglesia un organismo con autoridad como la del Papa, si no es que superior al Papa, ¿no? Una especie de senado dentro de la Iglesia que pueden tomar decisiones en lugar de el monarca, usando su término, Rodrigo, que es el Papa. Exactamente. Ahora, gracias a Dios, eso todavía no ha sido implementado y no sabemos qué ocurrirá. Yo espero que con León XIV, él con mucho tacto y mucha prudencia lo pueda refrenar. De allí que entonces, ahora los medios de comunicación se dieron gusto, nos dimos gusto, ¿no? Pero era una cosa todos los días de escuchar a comunicadores diciendo que en el cónclave había conservadores y liberales y que si iban a elegir a un papa conservador o iban a elegir a un papa liberal. Me parece que no tenían ni idea de lo que decían, ¿no? ¿Cómo nos lo puede comentar usted, Rodrigo? Pues en la Iglesia
sí hay una cierta semejanza con lo que ha ocurrido en el ámbito secular. A ver, pero venga. quizá no sea una mera semejanza, ¿no? Y no sea idéntico. En la iglesia sí ocurrió que desde el siglo XIX la herejía del modernismo comenzó a infiltrar el clero. Y luego ello tuvo una propagación muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y claro, ¿Se refiere al Vaticano II, acaso? sí, sí, Ajá. sí. Y naturalmente hay clérigos que dentro de las vertientes que salen del concilio se adhieren a algunas posiciones, algunos muy radicales y otros a algunas muy moderadas, pero todavía propias del concilio y más bien propias del modernismo decimonónico, porque esto viene de antes. Y claro, en ese sentido sí se puede hablar quizá de una cierta semejanza con la pugna entre liberales y conservadores, es decir, entre modernistas radicales y modernistas moderados. Pero claro, también hay, por supuesto, clérigos que buscan una restauración de la iglesia en el orden tradicional. Y ellos quizá no sean asimilables a una facción ni a otra. Sí. Claro, tratar de perfilar qué es el Papa presente es muy difícil. Y yo creo que habría que conocerlo incluso a un nivel personal. Y también, por supuesto, ver los frutos de su pontificado. Esto quizás sea algo que solo se pueda ver en retrospectiva. Sí, además, si allí adentro, en esa curia romana, hay, ¿cuál fue su término, Rodrigo? Modernistas y modernistas moderados. Modernistas, así es, modernistas radicales y modernistas moderados. Sí, primero habría que saber si él es modernista o es modernista moderado, o si es, a ver, si cabe este otro término, tradicionalista. Creo que no, porque el tradicionalismo se aplica a una iglesia preconciliar. Me refiero al Vaticano II, ¿no? Entonces, tampoco. Qué maneras de pensar, ¿verdad? O sea, esto es ponerle nombre a los pensamientos, a las consideraciones. Le estamos poniendo nombre a los movimientos que hoy, me da la impresión, Rodrigo, díganos usted si sí o no, el hombre de hoy ya no sabe ni qué es, ni a dónde va, ni en qué está. Vamos, cuando alguien va a votar, por ejemplo, creo que no tiene la menor idea de esto. Sí, exactamente. Y no solo eso, sino que además, desafortunadamente, el clero nos exhorta a participar en esta democracia moderna sin que el clero mismo entienda también la gravedad o la malignidad moral que implica. Porque claro, mire, cuando pensamos en la democracia de los antiguos griegos, esa era una democracia que era solo una forma de gobierno, una forma de tomar decisiones prácticas de gobierno. Era nada más eso. Y en ese sentido es legítima y no hay problema. Pero la democracia moderna es otra cosa, es la pretensión de que el número sea capaz de determinar lo bueno, lo justo y lo verdadero. El número, la cantidad. Exactamente. Es Ajá. decir, la democracia moderna es más bien una suerte de religión y además una religión impía. Entonces, claro, cuando el clero nos exhorta a participar en ella, el clero lo que tiene en mente es la democracia de los antiguos. Sí. Y no ha reparado, no le ha caído el 20 de lo que tenemos actualmente. Tendré que traer aquí una palabra griega, Rodrigo, pero está muy quemada ya. No, mejor no la digo. Mejor no. Pero nomás dejo la palabra griega. Aristos es lo mejor. El Aristos es lo mejor. Por ejemplo, si hay un gran número de votos, ¿no? O de simpatizantes hacia un personaje como Noroña, eso es lo mejor.
Eso es lo mejor que nos puede gobernar. O sea, el número legitima lo que no es lo mejor por sí. Cuando lo que sí puede ser lo mejor, se le está desdeñando porque no forma parte de este movimiento o del partido en el poder. Y aquí no hablo nada más de México, hablo del mundo entero. Claro, yo pienso que hay que evitar la tentación de asociar esta malignidad a personajes públicos concretos. Porque cuando los asociamos a estos personajes públicos concretos o a partidos concretos, corremos el riesgo de creer que el problema es de carácter personal. Ajá. Cuando en realidad el problema es de carácter institucional y también espiritual. Entonces, claro, algún político puede parecernos particularmente desdeñable, pero todos los demás partidos marchan en una dirección similar desde el punto de vista ideológico. Y quizá ellos con mayor conocimiento de causa, de tal manera que su responsabilidad moral es todavía más grave. Entonces, yo creo que es importante colocar a todos estos partidos, a todos también los de la oposición, en el mismo saco. Sí. Porque todos son enemigos de la cristiandad. Todos por igual. En ese sentido, permítame ser igualitario. Rodrigo, hemos conversado 1 hora. Debo confesar que he aprendido mucho y espero que el público que nos ha visto también, porque al menos ahora ya sabemos en dónde estamos parados, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo. Le agradezco mucho, Rodrigo, todo lo que nos ha enseñado. Y por último, le pido así como la última exprimida a la naranja, así el último juguito, todavía que sepa bien, ¿no? Sin que salga lo amargo. En una conclusión, Rodrigo, por favor. Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme y como conclusión, los católicos tenemos que tender necesariamente a la restauración del régimen de cristiandad. Tenemos una patria y nuestros deberes relativos al 4º mandamiento del Decálogo nos impulsan al cumplimiento de nuestros deberes para con la patria. Y eso implica restablecer el régimen de cristiandad aquí, que no es una invención, es lo que ya existió. No es algo que esté por inventarse, por construirse, por diseñarse. Es simplemente restaurarse lo que ya existió en cumplimiento de nuestros deberes de justicia. Todo lo demás no parecen ser sino participaciones directas o indirectas en el mal que ha destruido nuestra patria. Es decir, la conclusión, Rodrigo, es: ¿estamos en un río revuelto? Pues no sé si en un río revuelto, pero más bien en un pantano que ya se está volviendo muy fétido. ¡Au! ¡Au! Estaba mejor mi río revuelto. Más esperanzador. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muy agradecido por compartir su sabiduría y también su elocuencia. Rodrigo Fernández Díez se dedica a la abogacía práctica y a la investigación del derecho romano. Ahora le agradezco a usted por el favor de su atención. Siempre es mejor saber que no saber. Gracias.